Personalizar nuestros útiles escolares es de lo más divertido y qué mejor que con material gratis de nuestros personajes favoritos. Interesante. En este video vamos a realizar 7 ideas reciclando los cartoncitos, papelitos, sobres y repetidas que nos quedaron de la última apertura de estampas de la nueva colección de Panini Minecraft. Estas ideas las puedes realizar con cualquier colección que sea tu favorita, así que quédate con nosotros. Yo soy Patty y esto es Repetidas. Vamos a forrar nuestro cuaderno con estampas repetidas. Esta idea se puede aplicar fácilmente en los cuadernos que tienen este tipo de espiral porque los podemos quitar fácilmente. De hecho, son los cuadernos más económicos del mercado. Ahora viene la parte divertida. Vamos a elegir las estampas que vamos a utilizar para hacer nuestro collage de nuestra portada. Le vamos a recortar el sobrante y con una perforadora le vamos a hacer los hoyitos para poder meter otra vez nuestro espiral. Todos los útiles necesitan la etiqueta con nuestro nombre, así que se la vamos a poner utilizando esos papelitos que nos sobran después de despegar la estampa. Podemos dejar así la portada, pero si te gustó la idea también se puede forrar el lado opuesto. Y ya que estamos, de una vez le vamos a poner una bolsita o sobrecito utilizando el cartón que siempre viene en los sets de iniciación de Panini. Y una vez que empiezas con esto ya no puedes parar y quieres hacer decoraciones con todo lo que se te ocurra. El siguiente paso es opcional, la voy a forrar con papel contact, con el papel autoadherible que utilizan para forrar los cuadernos, y es que forrándolo dura años te duran estas portadas, hasta las puedes volver a usar con otras hojas nuevas. Un pequeño tip a la hora de utilizar la perforadora: pon papel debajo para que se haga el orificio mejor. Para que todo nuestro cuaderno esté en armonía y combinado, vamos a sustituir la contraportada con un cartoncito también del mismo set de iniciación. Antes de cerrar nuestro cuaderno vamos a colocarle un separador y lo vamos a hacer también con el mismo cartón del set de iniciación. Oh, vaya que sí le sacamos provecho. Terminamos nuestra libreta y así quedó. Forro con sobres y resistol. Esta libreta que uso es solo un ejemplo porque esta técnica la puedes aplicar en todo, en lo que sea, en libros, cuadernos, libretas, cuadernillos, en lo que sea. Cuando hago la apertura de mis sobres lo hago con cúter para conservar el sobre completito, y para poder usar esta técnica le voy a retirar la parte posterior para que el sobre esté más delgadito y se pueda pegar mejor. Voy a utilizar pegamento blanco sin diluir. Al pegar el sobre le paso un trapito para quitarle burbujas, arrugas o imperfecciones. También lo hacemos del lado posterior. Aquí le quise poner la otra parte del sobre para que parezca un sobre completo y no se desperdicie. Y al final le puse una capa de resistol para que se conserve mucho mejor. Después de un par de horas con el ventilador a todo lo que da, se secaron nuestras portaditas y ahora sí vamos a armar nuestra libretita. Etiquetas para cuadernos y libros. Esta idea es la más sencilla, pero no quise dejarla de lado porque realmente te sacan de un apuro. Para poner nuestro nombre vamos a utilizar los papelitos de los reversos de las estampas y lo vamos a decorar con un sticker.
Lápices o colores decorados. El papel de los sobres es muy delgado y se presta para pegarlo donde sea. Con plumón negro pinté mi lápiz por si quedaran algunos huequitos, no se viera lo amarillo. Con pegamento en barra el sobre se pegó muy bien al lápiz, solo hay que irlo alisando con los dedos para que quede perfecto. Solo le enrollé la mitad del sobre para que no quede muy bultoso y el resto se lo quité con cúter. Y por último le apliqué una capa de resistol blanco para que proteja el sobre y no se despelleje el lápiz. Llaveros, separadores y colguijes. Hay muchas cosas que podemos hacer con nuestras estampas repetidas. Por ejemplo, a esta la voy a recortar para hacer un colguije decorativo. A esta otra la voy a marcar para ponerla en mi mochila y no se pierda. A esta otra la voy a cortar a la mitad para hacer dos separadores. Y estas otras dos las voy a hacer colgantes. Y nos lanzamos a la papelería para enmicarlo todo y nos duren más nuestras chácharas. Vamos a recortarlas todas y por ejemplo a esta le voy a hacer un orificio porque le voy a poner un fierrito de un llavero que ya no necesito. Así lo voy a poder colgar en mi mochila o en mi colorera para marcarla, que tenga mi nombre y no se me pierda. A estas dos les voy a hacer un orificio también para ponerles una cadenita y así convertirlos en colguijes decorativos. La cadenita no cupo en el ojal del cierre, así que la tuve que cambiar por una pequeña argollita. Estos dos últimos los hice separadores gemelos para que uno de ellos se los regales a tu mejor amigo. De hecho, antes de enmicarlos puedes personalizarlos. La cadenita que me quedó la utilicé para hacer otro colgante decorativo. Colorera o sobre para carpeta. No sé cómo se llama este plástico, aquí en México es multiusos, se usa para forrar los cuadernos o los muebles de la casa y ahorita en temporada de escuela lo venden en todas partes. Vamos a necesitar dos rectángulos de 25 por 38 centímetros y los vamos a empalmar súper bien. Juntos los vamos a doblar por la mitad y con un plumón vamos a marcar por donde queremos el orificio de nuestro cierre. El cierre tiene que ser de 20 centímetros, yo no tenía uno súper grande pero lo corté. Una vez que marcamos el orificio lo vamos a recortar con tijeras y vamos a coser nuestro cierre. Ahora sí viene lo divertido. Vamos a elegir las estampas repetidas que más nos gusten y las vamos a colocar entre los dos plásticos. Lo que más me gusta de este plástico es que se pega muy bien entre sí, o sea que no vamos a necesitar ponerle resistol. Ya que terminamos de decorar nuestra bolsita a nuestro gusto, vamos a cerrarla también con costura. La costura de abajo la hice considerablemente más separada para hacerle estos tres orificios y nuestra bolsita también nos sirva como sobre para carpeta. Amigos, ¿qué les parecieron estas ideas? Realmente son muy sencillas, pero si ustedes las aplican con sus personajes favoritos van a crear magia.
Si les gustan este tipo de video, les dejo aquí 2 playlists que les va a gustar explorar. Nos vemos en el próximo video. Adiós.